Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hablar de un asunto muy importante que es cuándo ir a la emergencia si tenemos COVID-19 o si cuidamos de un familiar con esta patología. Nosotros sabemos que si nos exponemos a una persona que está infectada, nos podemos contaminar y dentro de los primeros 2 a 14 días podemos tener algún síntoma. Este es el periodo de incubación, ¿sí? Ahora, también sabemos que si vemos a la infección por SARS-CoV-2 como una pirámide, la gran mayoría de los pacientes se van a encontrar en la base de la pirámide. Son el 80% de los casos. Los pacientes van a tener una infección por SARS-CoV-2 asintomática o van a tener una enfermedad COVID-19 leve, ¿sí? Leve a moderada. Ahora, yéndonos un poco más para arriba, nosotros sabemos que 15% de los casos aproximadamente van a tener una evolución más grave. Y 5% de los casos van a tener una enfermedad crítica. ¿Qué quiere decir enfermedad más grave acá en el 15% de los casos? Básicamente que requiere atención en el hospital, generalmente se interna y resumiendo, necesita de oxígeno. ¿Qué quiere decir crítico? Básicamente y resumiendo, que necesita de ventilación mecánica. Y esto que está acá solamente como resumen, ¿sí? Por otro lado, nosotros también sabemos que la mortalidad por esta patología oscila más o menos en 3%. Por último, nosotros también sabemos que estos pacientes que van a tener una enfermedad grave o crítica son los pacientes de más de 65 años, generalmente, o los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, alguna comorbilidad. Y entre paréntesis, como siempre les digo en los otros videos, los pacientes menores de 65 años y sin enfermedades crónicas también pueden tener esta evolución, pero lo cual es menos frecuente. Ahora, es exactamente de esta línea que está acá, de la cual yo les quiero hablar. Porque si un paciente tiene algún síntoma de gravedad, debe buscar atención médica en la emergencia o en el hospital. La gran mayoría de las veces, el paciente tiene signos o síntomas clásicos como por ejemplo fiebre, dolor de garganta, dolor muscular o dolor en las articulaciones, mucha fatiga, está muy cansado, como si fuera una gripe pero más fuerte. También puede tener dolor de cabeza, leve a moderado, que se alivia con el uso de medicaciones vía oral, como por ejemplo paracetamol. Puede tener congestión nasal, puede tener tos, la tos generalmente es seca, pero puede tener catarro. Puede tener también dolor de panza, dolor abdominal, vómitos o diarrea, es más frecuente que tenga diarreas. Puede tener manchas en la piel, puede tener otros síntomas que son más específicos de COVID-19, como por ejemplo pérdida o alteración del olfato y del paladar. Esos síntomas que les dije recién está acá, en síntomas leves. ¿Cuáles son los famosos signos de alarma? Son esos famosos signos o síntomas que nosotros le decimos al paciente cuando los atendemos en el consultorio o en la telemedicina. Observa y presta atención. Si tenés alguno de estos signos de alarmas o síntomas de alarma, si ustedes quieren hablar técnicamente mejor, ¿sí? Si tienen alguno de estos síntomas de alarma, busca atención médica. Como nosotros sabemos, la gran mayoría de los pacientes con infección por este virus presenta un cuadro de neumonía. Si nosotros tenemos el pulmón acá, ¿sí? Incluso los pacientes asintomáticos tienen algún grado de compromiso pulmonar, pero ese grado de compromiso pulmonar es leve, por eso no manifiestan signos o síntomas, o los manifiesta de manera leve, es una neumonía más leve. Ahora hay algunos pacientes que tienen un compromiso pulmonar más extenso, ¿sí? Más extenso, e incluso hay algunos pacientes que además de síntomas o de signos y síntomas pulmonares o respiratorios, también tienen manifestaciones extrapulmonares o respiratorias. En resumen, ¿cuáles son los signos de alarmas que tenés que prestar atención? El principal es la disnea.
la falta de aire, esfuerzo para respirar. Y esto se puede manifestar, por ejemplo, cuando el paciente camina o se levanta de la cama, queda con falta de aire, queda lo que nosotros decimos de ofegante, le cuesta respirar, o el paciente se acuesta y tiene falta de aire, no puede quedar acostado, ¿sí? Esto es importante que tengamos en cuenta. Y una forma de objetivar mejor el grado de compromiso pulmonar estando en casa es midiéndose el oxígeno en sangre. ¿Cómo? Con el oxímetro de pulso. Los que tienen la posibilidad de comprar este instrumento, como les dije en el video anterior, si el oxímetro de pulso les marca 94% o menos de saturación, es un signo de alarma, ¿sí? Si tienen falta de aire o si tienen 94% o menos, tienen que ir al hospital. Otro signo de alarma es, por ejemplo, el dolor torácico o dolor de pecho. Si ustedes tienen un dolor constante que les aprieta el pecho o cualquier tipo de dolor de pecho que ustedes no tenían anteriormente, tienen que buscar atención médica en el hospital, ¿sí? Y yo no me refiero al dolor de pecho que aparece cuando nosotros tosemos mucho, me refiero a un dolor de pecho constante que no se va. Incluso sin toser nos duele el pecho. El dolor de pecho nos puede estar manifestando que el paciente tiene una neumonía grave, con alguna complicación, como por ejemplo el compromiso de las pleuras, o que está teniendo por ejemplo un tromboembolismo de pulmón, o que está teniendo un infarto agudo de miocardio, entre muchas otras cosas. Por eso el dolor de pecho constante nos debe hacer buscar atención médica. Otro signo de alarma para tener en cuenta es la somnolencia. ¿Qué quiere decir somnolencia? Al paciente le cuesta despertarse o le cuesta mantenerse despierto. O sea, está durmiendo en horarios que no son habituales, le dejas de hablar y se duerme, o se duerme y le cuesta despertarse, le tenés que hablar un poco más fuerte para que se despierte, ¿sí? Tiene sueño todo el tiempo. Esto nos tiene que llamar a la atención. Otro signo de alarma, cambios del comportamiento. Cambios comportamentales, ¿sí? Otro signo de alarma, dolor de cabeza muy fuerte, lo que los médicos llamamos de cefalea. Dolor de cabeza muy fuerte, el peor dolor que tuviste en tu vida, o un dolor que vos no estás acostumbrado, tomás remedio, por ejemplo, paracetamol y no te pasa. Debes buscar atención médica, sobre todo si se acompaña de vómitos, fiebre alta, fiebre de 38,5, 39 o más, y no baja la temperatura con los antitérmicos. Esto es importante, ¿sí? Cefalea, vómitos, fiebre, puede representar compromiso del sistema nervioso central, encefalitis o meningoencefalitis. Todos estos signos de alarmas, ¿por qué son importantes conocerlos? Porque pueden representar complicaciones, ¿sí? Los cuales se encuentran de acá para arriba. ¿Estamos? Y podemos seguir la lista, ¿sí? Síntomas de presión baja. El paciente se levanta de la cama o se levanta de la silla y se marea, o tiene caídas o pérdida del equilibrio. Esto puede indicar que la presión está muy baja. El paciente puede estar quedando o deshidratado o tener algún compromiso del corazón. En fin, esto nos tiene que llamar también la atención. Otros signos de alarma importantes, vómitos muy frecuentes que están deshidratando al paciente. Y existen muchos otros, la lista es muy larga. Lo que nosotros siempre decimos cuando atendemos a los pacientes es que cualquier duda o cualquier autopercepción o percepción por un familiar de que está empeorando, entra en contacto con tu médico, llámalo, haz una videollamada o anda a la emergencia ante la duda. ¿Sí? Esto es muy importante. Y además de esto, y no menos importante, la descompensación de la enfermedad crónica de base o de la patología de base. ¿Qué quiere decir esto? El paciente que tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca conoce muy bien sus síntomas. Él sabe cuando está estable o cuando está empeorando. Si crees que está empeorando, busca atención médica. Lo mismo, por ejemplo, el paciente asmático o el paciente que tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cirrosis, etc. Ante la duda, busca atención médica. Y antes de que me olvide, le quería aclarar una cosa. Los pacientes que tienen una baja saturación de oxígeno, incluso aunque no tengan falta de aire, tienen que buscar atención médica. Esto es lo que nosotros llamamos de hipoxia silenciosa.
Fíjense el otro video que les hice. Y otra manifestación frecuente acá del compromiso pulmonar grave es la cianosis. ¿Qué quiere decir esto? Una coloración azul de los labios o de la punta de los dedos. Esto indica probablemente bajo oxígeno en sangre y tenés que buscar atención médica de inmediato. Espero que el video te haya servido. Les quise hacer un video corto con los signos de alarma principalmente. Compartirlo en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp y ayúdame a diseminar esta información que la considero muy útil para la comunidad en épocas de pandemia. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.